Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un buen cafecito y mucho, mucho salseo, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más explosivas y queridas de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres ya levanta pasiones. Durante mucho tiempo su relación fue tema de conversación constante, llena de rumores, confirmaciones a medias, desmentidos y, por supuesto, muchísima química en pantalla. Parecía un cuento de hadas moderno, pero como ya sabemos, no todos los cuentos tienen un final feliz, al menos no en el primer intento. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿revive su amor? ¿Estamos a punto de presenciar el reencuentro de esta pareja icónica? A lo largo de este vídeo vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones, las indirectas, si las hay, y todo lo que rodea a Demet y Can para intentar descifrar si hay una segunda oportunidad en el horizonte. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y, por supuesto, mucho chisme. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de chismes, noticias y todo lo que te interesa del mundo del espectáculo. Únete a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, vamos a empezar con el drama. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es digna de una telenovela turca, llena de giros inesperados, pasión desbordante y, por supuesto, un romance que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Todo comenzó con la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí. La química entre Demet y Can era innegable, trascendía la pantalla y hacía que los espectadores suspiráramos con cada escena. Interpretaron a Sanem y Can, dos personajes con personalidades muy diferentes pero que se complementaban a la perfección. Y esa conexión, esa chispa, no pasó desapercibida para nadie. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las fotos juntos fuera del set. Todo apuntaba a que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Los fans estaban eufóricos, la ilusión de que la historia de amor de Sanem y Can se hiciera realidad era palpable. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación en un primer momento, las evidencias eran bastante contundentes. Se les veía juntos en eventos, en restaurantes, incluso de vacaciones. La prensa turca los seguía a sol y sombra, tratando de capturar el momento perfecto que confirmara el romance. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para alimentar los rumores y las especulaciones. Intercambiaban mensajes cariñosos, se comentaban las fotos, se dedicaban canciones, todo un juego de indirectas que mantenía a los fans en vilo. La Candem Fever, como se le conoció a la fiebre por esta pareja, estaba en su punto álgido. Parecía que todo era perfecto, un cuento de hadas moderno donde los protagonistas de la serie de televisión se enamoraban en la vida real. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. A pesar de la innegable química y la fuerte conexión entre Demet y Can, la relación comenzó a tambalearse. Los rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables empezaron a surgir. La presión mediática, las agendas apretadas y las personalidades fuertes de ambos pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Las señales de que algo no iba bien eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, las interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente y las declaraciones ambiguas sobre su situación sentimental se hicieron frecuentes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Demet Özdemir y Can Yaman habían terminado su relación. La decepción entre los fans fue enorme. La ilusión de que Candem fuera para siempre se había desvanecido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y críticas hacia ambos actores. Algunos culpaban a Demet, otros a Can, y otros simplemente lamentaban el final de una historia de amor que había ilusionado a tantos. Tras la ruptura, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales y trataron de seguir adelante con sus vidas. Demet protagonizó otras series exitosas y se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Can, por su parte, expandió su carrera a nivel internacional, participando en producciones en Italia y otros países. Durante un tiempo parecía que el capítulo de Candem estaba definitivamente cerrado. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas y no se les veía juntos en ningún evento.
La distancia física y emocional parecía insalvable. Los fans más optimistas mantenían la esperanza de una reconciliación, pero la mayoría pensaba que era algo imposible. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay un giro inesperado. Recientemente han comenzado a surgir rumores de que Demet y Can podrían estar acercándose nuevamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha provocado este posible reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas. Es posible que después de un tiempo separados, Demet y Can hayan reflexionado sobre su relación, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Además, ambos han madurado como personas y como profesionales. Han vivido experiencias diferentes, han enfrentado nuevos desafíos y han crecido individualmente. Esta madurez podría ser un factor clave para que puedan retomar la relación con una perspectiva diferente. Otro elemento que ha alimentado los rumores de reconciliación son las redes sociales. Si bien durante un tiempo evitaron interactuar entre ellos, recientemente han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram. Este pequeño gesto, que podría parecer insignificante, ha desatado la euforia entre los fans. ¿Es una señal de que están en contacto? ¿Es una forma de mostrar que no hay rencores? Las especulaciones están a la orden del día. También se ha rumoreado que han coincidido en algunos eventos y reuniones sociales. Aunque no hay fotos ni confirmación oficial, algunas fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Casualidad o causalidad? Es difícil saberlo con certeza. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing. Demet y Can son conscientes del impacto que tienen como pareja y podrían estar utilizando los rumores de reconciliación para generar interés y publicidad en torno a sus proyectos. Sin embargo, incluso si hay un componente estratégico en todo esto, no podemos negar que la química entre ellos es innegable y que hay una base real para que una reconciliación sea posible. Además, hay que considerar el factor nostalgia. Erkenci Kuş sigue siendo una de las series turcas más populares y queridas en todo el mundo. La gente recuerda con cariño a Sanem y Can, y la idea de que Demet y Can puedan volver a estar juntos despierta sentimientos de nostalgia y romanticismo. Pero ¿cuáles son los obstáculos que podrían impedir una reconciliación? En primer lugar, la distancia. Can ha estado trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet ha estado centrada en sus proyectos en Turquía. La distancia física puede ser un desafío importante para mantener una relación. En segundo lugar, las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales que les impiden dedicar mucho tiempo a su vida personal. Conciliar sus carreras con una relación sentimental puede ser complicado. En tercer lugar, las posibles diferencias personales. Como ya mencionamos, se rumoreó que durante su relación tuvieron problemas de celos y discusiones. Si no han resuelto esas diferencias, es posible que vuelvan a surgir los mismos problemas en el futuro. A pesar de estos obstáculos, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Demet y Can tienen una historia juntos, una conexión especial que los une. Si están dispuestos a superar los desafíos y a trabajar en su relación, es posible que puedan darse una segunda oportunidad. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué pasará realmente? ¿Revive el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de los rumores, las especulaciones y el drama que rodea a esta pareja icónica. Lo que sí es cierto es que Demet y Can han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Independientemente de lo que depare el futuro para su relación, siempre serán recordados como Sanem y Can, los protagonistas de una historia de amor que cautivó a millones de corazones. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En resumen, hemos explorado la apasionante historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en Erkenci Kuş hasta los rumores de una posible reconciliación.
Analizamos los factores que podrían favorecer un reencuentro, así como los obstáculos que podrían impedirlo. La verdad es que solo el tiempo dirá si esta pareja icónica decide darse una segunda oportunidad, pero mientras tanto, podemos seguir disfrutando del drama y las especulaciones que rodean a su relación. Gracias, mis chismosos favoritos, por acompañarme en este vídeo LLE. No de salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y todo lo que les interesa del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre Demet y Can. ¿Creen que deberían volver? Quiero leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós. *** ampliando el chisme, la segunda oportunidad de Demet Özdemir y Can llaman ***. Pero esperen, mis chismosos empedernidos, que aún hay más jugo para exprimir. Porque esta historia de amor, o desamor, está más enredada que los auriculares en el fondo de un bolso. Vamos a profundizar en cada uno de los puntos que hemos tocado, desmenuzando los rumores, analizando las fuentes y por supuesto, añadiendo un poquito más de nuestra propia especulación jugosa. *** Erkenci-Kuş, la chispa inicial y el poder de la pantalla ***. Erkenci-Kuş no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno global. La historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, y Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, conectó con el público de una manera que pocas telenovelas logran. Y gran parte de ese éxito se debió a la química incandescente entre Demet y Can. No era solo que interpretaran bien sus papeles, es que se sentía real. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales, todo gritaba amor verdadero. Y no nos engañemos, mis chismosos, el poder de la pantalla es enorme. Cuando vemos a dos personas enamorándose en la tele, es fácil proyectar nuestros propios deseos y fantasías en ellos. Queremos creer que el amor existe, que es posible encontrar a tu alma gemela, y Demet y Can, en ese momento, encarnaron esa esperanza para millones de personas. Pero, ¿era amor real o solo una actuación convincente? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos desde el principio. Algunos argumentan que son actores profesionales y que simplemente estaban haciendo su trabajo. Otros, más románticos, insisten en que la química era demasiado intensa para ser fingida. Yo por mi parte creo que hubo una mezcla de ambas cosas. Es posible que al principio fuera solo trabajo, pero la convivencia diaria, la intensidad de las grabaciones y la admiración mutua pudieron haber encendido una chispa real. ***, las evidencias del romance, un juego de indicios y secretos a voces ***. Después del éxito de Erkenci-Kuş, las evidencias de su romance se multiplicaron. Fotos robadas de paparazzis en restaurantes, mensajes crípticos en redes sociales, testimonios de fuentes anónimas. La prensa turca se volvía loca buscando la confirmación definitiva. ¿Recuerdan aquella foto de Demet y Can cenando en un restaurante en Estambul, tomados de la mano por debajo de la mesa? Un escándalo. Aunque la foto era borrosa y no se les veía claramente, los fans estaban convencidos de que eran ellos. ¿Y qué me dicen de los rumores de que pasaron unas vacaciones juntos en Bodrum, en la costa turca? Nadie pudo confirmarlo, pero todos lo daban por hecho. Pero la prueba más contundente, en mi opinión, eran sus interacciones en Instagram. Se comentaban las fotos con emojis de corazones, se dedicaban canciones en sus historias y, lo más importante, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era como un juego de seducción online que mantenía a los fans al borde de sus asientos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todo esto podía ser parte de una estrategia de marketing. Las relaciones románticas venden, especialmente en el mundo del espectáculo. Una pareja atractiva y con química genera interés, atrae audiencia y, en última instancia, aumenta las ganancias. Así que es posible que Demet y Can, o sus representantes, hayan aprovechado los rumores para impulsar sus carreras. ***, el desgaste de la fama,
presión mediática, celos y desencuentros ***. La fama tiene un precio, mis chismosos, y ese precio puede ser muy alto, especialmente para las relaciones románticas. La presión mediática, la falta de privacidad, los celos profesionales y las agendas apretadas pueden desgastar incluso el amor más fuerte. Y eso fue lo que, al parecer, le pasó a Demet y Can. Los rumores de discusiones y desacuerdos empezaron a circular con la misma velocidad con la que antes circulaban los rumores de romance. Se decía que Demet era celosa y posesiva, que no soportaba la atención que Can recibía de otras mujeres. También se decía que Can era impulsivo y temperamental, que le costaba comprometerse. Además, la presión de los fans era insoportable. Todos querían que fueran la pareja perfecta, que vivieran un cuento de hadas. Pero la realidad es que son personas normales, con sus defectos y sus inseguridades. Y esa presión constante pudo haber contribuido a que la relación se rompiera. ***, la ruptura y el silencio, un capítulo cerrado, ¿o no tanto? ***. La confirmación de la ruptura fue un golpe durísimo para los fans de Candem. De repente el cuento de hadas se había desvanecido, la ilusión se había roto. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con acusaciones y reproches de ambos lados. Demet y Can, por su parte, optaron por el silencio. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y no se les volvió a ver juntos en público. Parecía que querían dejar atrás ese capítulo de sus vidas y seguir adelante por separado. Y eso fue lo que hicieron. Demet se concentró en su carrera, protagonizando series exitosas y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, buscó nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales y expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. Durante un tiempo pareció que Candem era solo un bonito recuerdo, una historia de amor que había terminado demasiado pronto. Pero como ya les dije, mis chismosos, en el mundo del espectáculo nunca se puede decir nunca. ***, el regreso de los rumores, una segunda oportunidad en el horizonte ***. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque de repente los rumores de reconciliación han vuelto a surgir con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora? Primero hay que tener en cuenta que el tiempo lo cura todo. Es posible que después de años de separación, Demet y Can hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a perdonarse mutuamente. Tal vez hayan reflexionado sobre su relación y se hayan dado cuenta de que cometieron errores que podrían evitar en el futuro. Además, ambos han madurado y crecido como personas y como profesionales. Han vivido experiencias diferentes, han aprendido de sus errores y han desarrollado una perspectiva más madura sobre el amor y las relaciones. Pero, ¿qué pruebas hay de esta posible reconciliación? Aquí es donde entran en juego las redes sociales, esas herramientas que tanto nos dan y tanto nos quitan. Recientemente Demet y Can han vuelto a seguirse mutuamente en Instagram. Un gesto pequeño pero significativo. ¿Es una señal de que están en contacto? ¿Es una forma de mostrar que no hay rencores? También se rumorea que han coincidido en algunos eventos y reuniones sociales. Aunque no hay fotos ni confirmación oficial, algunas fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Casualidad o causalidad? Pero la prueba más jugosa, en mi opinión, es la de las indirectas en redes sociales. Tanto Demet como Can han publicado mensajes crípticos y canciones románticas que muchos interpretan como señales dirigidas el uno al otro. Un juego de seducción 2.0. ***, los obstáculos en el camino, distancia, agendas y viejas heridas ***. Sin embargo, no todo es color de rosa, mis chismosos. Todavía hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación entre Demet y Can. El principal obstáculo es la distancia. Can vive en Italia y trabaja en proyectos internacionales, mientras que Demet está en Turquía y se concentra en su carrera local. Mantener una relación a distancia es difícil, requiere mucho esfuerzo y compromiso. Otro obstáculo son las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados y tienen compromisos profesionales que les impiden dedicar mucho tiempo a su vida personal. Conciliar sus carreras con una relación sentimental puede ser un desafío. Y por último, pero no menos importante, están las viejas heridas. Los celos, las discusiones y los desacuerdos que llevaron a la ruptura siguen estando ahí, en el pasado.
Si no han superado esas diferencias, es posible que vuelvan a surgir los mismos problemas en el futuro. *** La decisión final, arriesgarse a amar de nuevo o seguir caminos separados. ***. Ahora bien, la pregunta del millón sigue siendo la misma: ¿qué pasará realmente? ¿Revive el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Se darán una segunda oportunidad? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero lo que sí podemos hacer es especular, chismear y disfrutar del drama que rodea a esta pareja icónica. Personalmente creo que hay una posibilidad real de que se reconcilien. La química entre ellos es innegable, la conexión es evidente. Han pasado por mucho juntos y han aprendido de sus errores. Si están dispuestos a superar los obstáculos y a trabajar en su relación, creo que podrían tener una segunda oportunidad. Pero también creo que es importante que sean realistas. No pueden esperar que todo sea perfecto, que no haya problemas ni desacuerdos. Las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y compromiso. Si no están dispuestos a invertir en la relación, es mejor que sigan caminos separados. En definitiva, la decisión final está en manos de Demet y Can. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a arriesgarse a amar de nuevo. *** El legado de Can Dem, un amor que trascendió la pantalla. ***. Independientemente de lo que depare el futuro para su relación, Demet Özdemir y Can Yaman siempre serán recordados como Sanem y Can, los protagonistas de una historia de amor que cautivó a millones de corazones. Su química en pantalla, su talento y su carisma los han convertido en dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Su historia de amor, real o ficticia, ha inspirado a muchos a creer en el poder del amor, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Y eso es algo que nadie les podrá quitar. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. En resumen, hemos explorado la apasionante historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios en Erkencikus hasta los rumores de una posible reconciliación. Analizamos los factores que podrían favorecer un reencuentro, así como los obstáculos que podrían impedirlo. La verdad es que solo el tiempo dirá si esta pareja icónica decide darse una segunda oportunidad, pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama y las especulaciones que rodean a su relación. Gracias, mis chismosos favoritos, por acompañarme en este vídeo lleno de salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y todo lo que les interesa del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre Demet y Can. ¿Creen que deberían volver? Quiero leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós. Además, recuerden que siempre hay que tomar todos los rumores y especulaciones con una pizca de sal y una cucharada de azúcar para que sea más sabroso. Nunca sabremos la verdad completa hasta que Demet o Can decidan hablar, o hasta que los paparazzi consigan una foto comprometida, lo que ocurra primero. Hasta la próxima entrega de Chismes y Salseo.